Hola, bienvenidos a TMT Conversaciones, aquí en la hemeroteca del CCK, en el antiguo Palacio de las Telecomunicaciones, donde hoy vamos a charlar con Carlos Palotti, que es especialista en políticas tecnológicas y desarrollo productivo. Carlos, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Carlos, ¿qué es o a qué se llama economía del conocimiento? Bueno, este es un término que empezó a usarse mucho, yo te diría, no más de hace una década y media, una cosa así, para tratar de identificar todo un sector de la economía creciente cuyo valor distintivo es que son todas aquellas actividades donde el núcleo está basado en un profesional, un técnico, una persona que utiliza su capacidad intelectual para desarrollar un servicio o algo que de alguna manera tiene algún cliente. Digo, esto incluye desde un médico, que obviamente es una habilidad totalmente cognitiva, hasta un desarrollador de software, hasta alguien que hace una película. Toda esa economía que ha tenido distintos nombres, se le ha empezado a llamar la economía del conocimiento ya hace un tiempo por varios autores, y es de alguna manera la economía que viene en transición reemplazando cierta parte de la, no llamemos vieja economía, pero la tradicional economía, y de hecho en muchos casos esto se inserta en la producción de bienes en algo que suena feo, pero que es así, que se llama la servificación de los bienes. O sea, por ejemplo, un automóvil cada mes contiene más servicios y menos producción. Una prenda textil, hoy por hoy el 80% es un servicio ligado, logística, diseño, marca, franquicia, y mucho menos la producción física, ¿sí? Y si tuviéramos que hacer una clasificación de los subsectores dentro de la economía del conocimiento, ¿cuáles serían los principales? Mirá, hay uno que es claramente identificable, que es toda la industria del software y actividades conexas, servicios informáticos. Luego está toda la producción audiovisual, todo lo que es cine, televisión, ustedes, digamos, ¿no? Luego está todo lo que son servicios profesionales, que es un amplio espectro de consultoría, recursos humanos, todo lo que tiene que ver con asesoramiento contable, qué sé yo. Luego tenés todos los que son sectores ligados a la biotecnología, la bioeconomía, la bioingeniería, es un amplio espectro todo esto. Lo que serían los servicios médicos y los servicios educativos, tanto para contarlo. Lo que sucede es que de alguna manera las naciones empezaron a dividir esto de acuerdo a lo que consumen internamente y a lo que producen con un destino final fuera de la frontera. Y entonces, por decir así, la economía del conocimiento es, por default, lo que Argentina o los demás países producen como para el exterior. Por ejemplo, el sistema médico es la medicina del turismo médico, aquel que viene a operarse, a ver que tienes un tratamiento, aquel que se viene a educar, o el software que se vende para Disney, no sé. Y a grandes rasgos, ¿cuáles son los números de la economía del conocimiento en la Argentina? Mira, la economía del conocimiento tiene 430.000 empleados hoy día en relación de dependencia, según ANSES, pero llega a 1.200.000 cuando uno considera todos los monotributistas, y en esto es importante porque muchas profesiones son independientes, digamos, ¿no? Eso generan hoy día, valores del 2018, son recientes, cerca de 6.000 millones de dólares de exportaciones. Prácticamente es el tercer rubro, pelean siempre ahí con el sector automotriz, pero con la particularidad que este sector es superavitario. Y para tener idea, ¿qué compramos y qué vendemos? Claro. Digamos, ¿qué compramos? Compramos ver los partidos de Messi, compramos las películas, compramos las licencias de software, compramos los royalties, las propiedades intelectuales de los productos que tenemos. ¿Y qué vendemos? Vendemos software, vendemos películas, vendemos servicios profesionales, mucho al exterior, mucho. Yo diría que hoy debe haber más de cerca de 200.000 personas trabajando para el exterior. Contadores, abogados, médicos. Sí, yo te diría básicamente muchos en servicios profesionales tipo contables, económicos en general, liquidación de impuestos, qué sé yo, recursos humanos, luego mucho marketing, mucha publicidad, software básicamente, que es prácticamente un tercio de todas las exportaciones, y todo lo que es el contenido audiovisual, sí. Perdón, y servicio, ingeniería, arquitectura, esto también, sí. Y esto generan esos 6.000 millones, de los cuales saludablemente queda el año pasado, que fue un año no del todo bueno, quedaron 500 millones de dólares de superávit entre lo que compramos y lo que vendemos,
y esto es una constante en los últimos años. Uh-huh. ¿Y de qué depende, o, digamos, o cuál es la oportunidad de Argentina en ese sentido, de que estos sectores se desarrollen, digamos, dado que generan empleo cualificado, probablemente bien pago? ¿De qué depende de que ese camino se profundice y, en la medida de lo posible, no esté tan atado a los ciclos de la economía argentina? En realidad, de hecho, está poco atado a los ciclos de la economía argentina, y en un año tan difícil como fue el 2018, hay muchas empresas que han crecido, ¿no? Han crecido muy fuerte en este sentido. En volumen, por lo menos. Probablemente, si uno compara las exportaciones dólares a dólares entre 2017 y 2018, las de 2017 fueron más importantes, pero esto tiene que ver con que hay muchas compañías internacionales que tienen centros de servicio en Argentina y que a raíz de la devaluación necesitan ingresar menos dólares para pagar los mismos salarios en pesos, por lo menos en un primer momento. Luego, lentamente, los salarios se tienen que actualizar por los índices de inflación, de acuerdo a las paritarias o lo que sea, y van volviendo a tomar un ritmo de dólar. Y por otro lado, el ser más competitivo permite tener valores o poder competir mejor. Pero de todas maneras, uno puede ser competitivo en cualquier nicho de mercado, por salarios o por costos bajos o por costos altos. El único problema que afecta, digamos, los ciclos es que es muy difícil convencer a un cliente en el exterior que a veces uno es barato y a veces uno es caro. Así, ¿por qué uno se compra un auto de alta gama? Porque quiere comprárselo y porque supuestamente tiene el dinero. Lo que sucede es que, bueno, le puede decir, de repente, nosotros somos un auto de alta gama, y al día siguiente decir, nosotros somos el auto más barato de toda la gama. Ahora, de lo único que depende exclusivamente es de la disponibilidad de talento. De la disponibilidad de tener capital humano, porque esto depende de tener gente. Después, por supuesto, de políticas que tengan que ver con no tener variaciones, con tener algún tipo de régimen que establezca reglas claras para poder hacerlo, pero hoy el mundo está demandando mucho de esta actividad. Todos los estudios hablan de un crecimiento sostenido por mucho tiempo. Acabo de leer un reporte que dice que en los próximos 3 años se van a decidir 40 millones de nuevos puestos de trabajo fuera de Estados Unidos y Europa. Razonablemente, Argentina podría quedarse con un 5% de esto, menos todavía. Y estamos hablando de 200, 300 mil puestos de trabajo más, digamos, ¿no? Y de hecho hay cada tanto noticias, versiones. Amazon abre una filial en Sudamérica y alguna ciudad de la Argentina es candidata, o algunas otras empresas tecnológicas, no sé, Google ampliando sus operaciones. A veces van a Chile, a veces van a Colombia. Bueno, en ese caso estamos hablando, por lo menos las noticias que hubo con respecto a estos temas tenían que ver más que nada con instalación de mega data centers. Esto realmente no consume mucha cantidad de mano de obra, salvo en el momento de la construcción, y después se mantienen con 4 o 5 personas. No es exactamente esto. Esto es casi como una manufactura, te diría, ¿no? En realidad ha venido mucha empresa muy grande, sobre todo las Big Four, las grandes consultoras, las grandes auditoras, han tomado mucha gente y tienen planes muy grandes. Big Four, Deloitte, Price, KPMG, Ian Wire, Sarnian. Hoy por hoy uno de los principales empleadores de Argentina es Accenture, que está llegando casi a 10.000 personas, acaba de inaugurar un edificio inmenso en Parque Patricios. Y en una empresa que tiene esa cantidad de empleados, ¿no? Que es, para esta época, 10.000 empleados, es una cifra extraordinaria. Claro, si uno piensa en las fábricas antiguas, bueno, las grandes compañías manufactureras con distintas plantas, esos números por ahí son bajos, pero para la realidad de hoy, con la automatización, con el software y demás, 10.000 empleados son muchos. ¿Qué hace toda esa gente? Buena pregunta. En realidad, es decir, no voy a hablar específicamente por Accenture, digamos, pero en general, bueno, hacen en algunos casos liquidación de impuestos para Estados Unidos, para personas físicas o para corporaciones o compañías, auditoría de transacciones, por ejemplo, te llamaría la atención que de acá se hacen muchas auditorías a empresas que cotizan en la bolsa y le auditan las acciones de la bolsa. Se hace para acá, por ejemplo, muchas compañías tienen de acá la liquidación de todos los salarios de todo el mundo o de toda América, por ejemplo. Una de las petroleras más grandes tiene todo su centro de recursos humanos aquí en Argentina. Pero también
Por ejemplo, ya que hablamos de Accenture tiene un caso muy particular, que ellos tienen 200 abogados que hacen el análisis de los contratos de Accenture de todo el mundo con el sector público. Entonces, todos los que están negociando en el mundo se lo mandan acá y revisan, digamos, los contratos. Es como si fuera un bufete interno de abogados, 200. Bueno, es un servicio profesional que también se brinda mucho. Obviamente, en el sector software ha crecido muchísimo. Hay mucha empresa argentina que ha crecido muchísimo. Y después tenemos también las empresas como Despegar, como Mercado Libre, como LX, que generan miles de puestos de trabajo, ¿no? Y ahí está la etiqueta esta de unicornio. Ah, sí, sí. Afortunadamente Argentina tiene varios. Hemos mencionado algunos, Sí. Despegar, Mercado Libre, Globan, OLX. Yo te diría que estamos cerca de tener varios más. ¿Qué es exactamente un unicornio? Un unicornio, para aquel que no ha escuchado, es una empresa que en menos de 10 años ha logrado una evaluación de mercado de más de $1.000 millones de dólares, ¿no? Casi todas estas que estamos hablando cotizan en una bolsa, básicamente en Nueva York o en alguna bolsa en algún otro lado. Pero hoy por hoy la empresa de más valor del mercado argentino es Mercado Libre, que supera, creo que la suma de YPF más Galicia más Macro. Y yo creo que no soy demasiado optimista si digo que en 5 años va a haber por lo menos 4 o 5 que van a superar a cualquiera del resto de la actividad, ¿no? Como está pasando en el mundo, ¿no? Es decir, las primeras 10 de Forbes no son exactamente ni las petroleras, ni las mineras, ni los retail que tradicionalmente eran, ¿no? ¿Por qué no en Argentina? Esto está pasando igual, ¿sí? Ahora, eso genera miles de puestos de trabajo, y de a miles, ¿eh? Y de a miles, ¿eh? Ahora, Carlos, todo muy lindo. Después de la pausa, quiero que entremos en los temas complicados, que hablemos de impuestos, de regulación, de costos laborales y demás. Pero eso va a ocurrir después de esta pausa. Seguimos en TMT Conversaciones charlando hoy con Carlos Palotti, especialista en políticas tecnológicas. Carlos, ¿qué pasa con los temas por ahí más complicados de la Argentina cuando se aborda la oportunidad de la economía del conocimiento? Impuestos, para empezar. Mira, impuestos es un tema interesante en una actividad que es cerebrointensiva, donde los salarios están muy por encima de la media normal. Ya empezamos a hablar de ganancias, entonces. Estamos hablando de empresas que pagan salarios altos y que, por lo tanto, las variaciones salariales son relevantes. O sea, en este tipo de empresas, normalmente el 70, el 80% de sus costos son masa salarial. Y después, obviamente, la aplicación de impuestos a las ganancias y algunos otros tributos. Nosotros venimos de una experiencia totalmente exitosa argentina, que se ha convertido en política de Estado, que es la ley de software. Una ley sancionada en el 2004, distintos gobiernos, renovada en el 2014, que hoy cobija unas 400 y pico de empresas, que para tener una idea, al principio de la ley tenían 15.000 empleados y hoy tienen 120.000. Digamos, esto ha hecho que esta ley, en lugar de tener un costo fiscal, en realidad, para el que no sabe, esta ley le reduce la carga social patronal, o mejor dicho, le permite aplicarla para el IVA, digamos, claro, para decirlo. En realidad le reduce el IVA, si querés decirlo así. Y mejora el impuesto a las ganancias. Ahora, lo que ha sucedido es que nunca tuvo costo fiscal esta ley, porque en realidad los ingresos que ha generado son mucho mayores que el costo que ha tenido de reducción. Y es más, porque como en el primer año hubo crecimiento
y no régimen y no empresas registradas, porque estaban en el trámite de hacerlo, en realidad desde entrada nomás el Estado empezó a recibir más impuestos de lo que recibía ANSES, básicamente. Y lo que todos venimos prediciendo es que en realidad Argentina tiene otro campo disponible, en el sentido de que si la producción agrícola ganadera hoy día, sobre todo la agropecuaria, tiene unos 30, 40 mil millones de dólares todos los años de flujo de exportaciones, que es renta, que por otra parte es superavitaria. En esto tiene la potencialidad de tener por lo menos unos 30, digamos. Lo único que necesita es más gente. Y para tener gente uno necesita hacer básicamente dos cosas. La primera es mejorar algo tributariamente para que de alguna manera tenga un nivel de competitividad mayor. Y la segunda, que pueda tener gente, o sea, capacitar, digamos, que el sistema educativo se vuelque a tratar de crear estas carreras. ¿Qué carreras? Estamos hablando, básicamente hoy las más demandadas por lejos son todas las carreras informáticas. Hoy encontrar un informático disponible en el mercado es materia muy difícil. Hay más demanda de profesionales que oferta. Claro, porque eso tiene que ver con tres fenómenos que coinciden al mismo tiempo. Históricamente en Argentina el 4,5 más o menos del total de los estudiantes universitarios cursan este tipo de carreras. Y eso medianamente alcanzaba para una Argentina que producía lo que consumía en materia de informática. Bueno, primero empezó a aparecer el fenómeno exportador. Las empresas empezaron a encontrar mercados. Este es el gran crecimiento y eso genera una renta de 1.600 millones de dólares todos los años. Demandó gente. Segundo, la tecnología cada vez está más imbricada en un montón de actividades, ¿no? Entonces, hoy la industria automotriz, la metalúrgica, el campo, cada vez necesitan más informáticos. También agrega una demanda. Y la tercera, que es una demanda más reciente, es que tampoco hay docentes. Con lo cual, en realidad, ahora tenés que generar adicionalmente docentes para poder generar la masa de gente nueva. Con lo cual, hay un triple crecimiento que hace que el 4,5 hoy debería ser no menos del 25, para tener una idea, para cubrir medianamente las necesidades. ¿El 25% de los graduados universitarios? No, el 25% de los estudiantes universitarios deberían estudiar carreras vinculadas a la informática. O tener pensamiento computacional, como se dice, o sea, conceptos de lógica, conceptos de procedimientos, un poco los STEM, ¿no? Las carreras científicas, matemáticas, tecnológicas. Y esto venimos de un sistema de escuela primaria y secundaria que normalmente no los contempla. Ahora el Consejo Federal de Educación el año pasado aprobó que a partir del 2020 ya las provincias tienen que tener materias de programación y robótica dentro de su currícula. Eso es una novedad, digamos. Hasta ahora veníamos discutiendo que hay que enseñar, además, qué tipo de informática hay que enseñar. ¿No? Bueno, en las escuelas se enseña Office, ¿no? Se enseña los productos de oficina, cosa que hoy por hoy enseña a usar un software, no hacerlo, ¿no? Tal cual. Bueno, ya hay experiencias, varias provincias que lo están haciendo, varias jurisdicciones, inclusive la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de San Luis, hay muchas provincias que están trabajando en ese sentido, pero ahora va a ser más formal, digamos, todos tienen que tener. Y sobre todo para entusiasmarse con el paso siguiente, dejar de ser actores de ser espectadores, usuarios de la tecnología, para ser productores de la tecnología, que hoy por hoy no hay ningún problema con serlo. Ahora, eso es el largo plazo, ¿no? Eso es empezar a pensar en el que está muy bien, ¿no? El mediano a largo plazo. ¿Qué pasa con el ahora? ¿Hay alguna forma de golpe, gente que quiere reperfilarse o que ve una oportunidad de empleo o no tiene otra? Está surgiendo toda una movida, llamémosle, que también en algún momento del Estado se impulsó, que son carreras cortas de un año, depende con distintas tonalidades, algunos modelos que se llama el bootcamp, que son lugares donde en lugar de enseñar de una manera tradicional, le enseñan trabajando, por decir así. Sobre proyectos. Exactamente. Y estas son, en algunos casos, educaciones informales, quiero decir, no entran dentro del esquema tradicional de universidad, terciario, que están teniendo un éxito fenomenal, inclusive algunas muy caras, por otro lado. Las escuelas de coding, decís vos. Por ejemplo, claro. Y por otro lado, universidades que empiezan a ayornarse en este sentido, que sacan carreras cortas, tecnicaturas de 2 años y medio, 3 años.
es como que la demanda va traccionando esa oferta. La verdad que como la gran parte de la educación está en manos del sector público, digamos, la educación pública es el 70% de la educación en Argentina, la verdad que hace falta una acción mucho más concreta. Nosotros, cuando nos tocó pasar por la función, largamos un programa del 111.000 para capacitar 100.000 programadores. Este programa está andando, pero por otro lado hay provincias que han largado sus propios programas, siempre la misma línea, sobre todo atendiendo a ese joven que está en otra actividad, que es repositor de un supermercado, que trabaja en una estación de servicio, que trabaja en el taller del tío y que tiene habilidades cognitivas y que con una capacitación adecuada de cerca de un año puede estar tranquilamente trabajando, ¿no? Ahora, las dos cosas van de la mano, ¿no? Tener un régimen, no de promoción, pero de incentivo. Por lo menos que no nos maten impuestos, ¿no? Que no maten al sector impuestos. Así, sí. Aunque no se lo saquen, que no haya extras. Ahí hubo, se reinstalaron retenciones, ¿no? A las exportaciones. Sí, por primera vez se aplicó retenciones a las exportaciones de servicio. Estos son el 12% o lo que es, en la práctica hoy día es 4 pesos por cada dólar exportado, que está vigente hasta fin del 2020. Que fue como un impuesto de emergencia de la crisis del 2018. Es un impuesto de emergencia, hay que entenderlo así. Los que tenemos muchos años tenemos miedo que que pase como ha pasado. Con todos los impuestos de emergencia que se volvieron permanentes. Tal cual. Y por otro lado parece como que no es la mejor política en los países gravar las exportaciones, sino todo lo contrario. Pero bueno, por otro lado también está una ley de economía del conocimiento que se ha presentado que va a permitir darle continuidad al software, pero agregando otros sectores, estos que yo mencioné. O sea, el proyecto de ley de economía del conocimiento que se envió al Congreso abarca lo que se ha hecho hasta ahora en materia de software y lo amplía. Sí, lo amplía a otros sectores, lo ayorna con algunas cosas, pero básicamente lo amplía a otros sectores, la bioeconomía, la producción audiovisual, los servicios profesionales. A mí me parece que está bien, es decir, yo estoy de acuerdo con esa política, porque yo lo que sé que muchas empresas, inclusive muchas empresas internacionales, pero también nacionales, van a salir a crecer en el empleo casi inmediatamente. Esto significa que si hoy tenemos 420.000 empleados, podríamos dar un salto de no menos de 100.000 en cortísimo plazo. Pero ¿qué hace este proyecto de ley? Y esto le reduce las cargas sociales. En realidad hay un mínimo no imponible por el cual no se cobra que ya está dentro de una ley anterior, que es la de la reforma tributaria, pero básicamente le reduce las cargas sociales, o para decirlo mejor, en realidad le permite aplicarlo al pago de IVA y le fija un impuesto a la ganancia del 15%. Si nos basamos en la experiencia de la ley de software, es absolutamente superavitaria, porque tenemos que entender lo siguiente: el 35% de cero es cero. ¿Sí? Entonces uno puede tener la intención de cobrar el 35% de ganancia, pero si no tiene ganancia, no hay que cobrar. Entonces, como muchas veces las empresas corporativas e inclusive las empresas nacionales muy grandes tienen formas de diversos puntos donde se pueden cobrar, en realidad es probable que tributen o no ganancia donde de alguna manera les convenga. Y el 35 o el 15, en este caso de una ganancia grande, puede ser muchísimo más que el 0 de 35%. Y la experiencia, basta ver qué pasó, digamos, no más que eso. No estamos hablando de otros países, estamos hablando de qué pasó en Argentina, ¿no? Este proyecto de ley de economía del conocimiento, que habrá que ver qué pasa en este año electoral, ojalá avance, es la oportunidad también para lograr consensos y esta lógica que decías vos de políticas de Estado. Esta ley, que originalmente iba a salir por el Poder Ejecutivo, en realidad no fue así, sino que fue un consenso entre... la firmaron 3 diputados, Laspina, por Cambiemos, Marco Lavagna, por el peronismo federal, y Juan Brugue, de Córdoba, por UNA. Así que parecería como que hay un cross son líderes de sus partidos, debería salir, y por otro lado habla de un consenso importante, digamos, ¿no? Vos mencionaste algunos casos de algunas provincias que también están impulsando la cuestión de la capacitación, que es muy importante para el desarrollo de estos sectores.
Pero Argentina es un país enorme, ¿no? Con una población además mal distribuida, ¿no? O sea, concentrado básicamente en la provincia de Buenos Aires, en el área metropolitana y en algunos otros grandes centros urbanos. Y la pregunta es, ¿cuál es la oportunidad que ofrece, si es que la ofrece, la economía del conocimiento de descentralizar un poco el país? En realidad, todos tenemos la sensación de que esto se hace en Buenos Aires y más particularmente en Palermo o en Parque Patricio. Claro. Y no es así. Buena parte de la inteligencia comercial de Mercado Libre se hace en Yala. Yala es una localidad que queda a unos kilómetros de San Salvador de Jujuy, donde dos jóvenes, matrimonio ellos, dos ingenieros de software, empezaron a trabajar sobre la base de datos de Mercado Libre y le dice a uno que fabrica calefones qué día le conviene vender calefones, qué tipo de calefón y a qué precio. ¿Y quién se lo compra? Bueno, y en esto han hecho un negocio muy grande. Claro. Yo te diría que una de las más importantes empresas que exporta, sobre todo para todo el ambiente móvil, es una empresa que está en Mendoza, que nació en Chacras de Coria, en una casa, ¿no? Y hoy tiene oficinas, obviamente, en Mendoza, en Buenos Aires, en Lima, en Colombia y en el Silicon Valley, porque hay que estar. Así que hoy por hoy el mundo de la tecnología es federal. Depende de dónde está el talento. Cuanto más talento tengas en algún lugar, ahí se va a radicar este tipo de actividad. ¿Hay crédito? ¿Necesita crédito este sector? Este es un tema. El pequeño empresario argentino, sí, como son sectores intangibles, el crédito bancario no es no una hay herramienta. Y el crédito que hay no es el crédito, sino la inversión por parte de fondos de inversión, venture capital. Sirve en algunos casos, en otros no. El acceso al crédito es un tema, pero tiene que ver más con el crecimiento de las empresas nacionales. Y para que las empresas nacionales se pongan en la misma condición de una internacional, porque una internacional consigue crédito internacional y una nacional no. No solo en este sector, en otro, pero en este que es intangible más todavía, digamos, ¿no? Carlos, seguiríamos charlando muchísimo porque este tema es apasionante y además es una oportunidad real, pero nos quedamos sin tiempo. Así que te agradezco mucho por la visita. Gracias. Estuvimos aquí en TMT Conversaciones, en la hemeroteca del CSK, el antiguo Palacio de las Telecomunicaciones, charlando con Carlos Palotti, especialista en políticas de tecnología y desarrollo productivo.